Tolerancia con la pincha aquí. Buenos días, buenas tardes, Barrilete. Aquí estamos haciendo la pichinguita eterna. Camino a la moneda. Camino a la moneda. Porque tenemos que juntar la moneda, Barrilete, para subirnos a la micro para ir para la casa. Po. Jefe, me llamo Jamba. Buenos días, buenas tardes, Barrilete. Y para la dobladita. Ya, esa me la pegaste. Esa es la que no pegó, para esa en todo el partido, Barrilete. Esa es la que la puse en el Obli. Oye, Peter. ¡Profe, cambio! ¿Qué tenemos me dejaste como el chueco, mira, Barrilete, me hiciste pedazo. Ya, ¿Qué tenemos para este segundo tiempo? Barrilete, vamos a echarle un vistazo desde la perspectiva de la pichinguita eterna y más específicamente desde la perspectiva deportiva, de las políticas deportivas y del deporte, para hacer deporte deportivamente, de los candidatos presidenciales y candidatas que van a estar en la papeleta el domingo, Barrilete, por la elección presidencial de nuestra República de Chile. Ya lo habíamos hecho con Boric y Sichel, que eran los que habían pasado a segunda vuelta después del resultado de las primarias. Nos queda pendiente estos tres. Estamos a pocos días, a 3 días acá en Chilito de ir a votar. Tenemos que estar al tanto. Nuestro tema es el deporte. Podemos habernos agarrado de cualquier otro lado, pero quisimos enfocarnos en lo que es el deporte. Y no es un análisis así político, exhaustivo de un estadista, sino que es mostrar simplemente qué es lo que opina cada uno y qué es lo que quiere hacer cada uno en este ámbito deportivo. Costó. No, yo me imagino, Barrilete, yo me voy a rajar, Barrilete, no te preocupes, yo te voy a traer un aguinaldo, Barrilete, así es grande. Por todo este trabajo. Está igual que el aguinaldo que está promoviendo el gobierno con nosotros, los funcionarios públicos. Barrilete, Barrilete. Ya. Oye, al tiro avisar que no va a estar ni Artés ni el otro candidato del otro extremo. ¿Ya? ¿Por qué no va a estar ni Artés ni, va a nombrarlo igual, ni Kast? Porque en su programa de gobierno no hay nada en específico que nos permita hablar de deporte. Hay insinuaciones desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, pero no hay nada concreto en términos de deporte. En cambio, estos tres candidatos que vamos a traer, que es Yanna, Marco y Franco, que sí los mencionan, sí tienen un apartado de deporte y desde ahí nos dedicamos a mirar, y por eso no están los otros dos, ¿ya? Que se entienda bien, para que no tengamos después los boots de vos sabéis quién. Esa agencia de publicidad que tiene los 3 monos trabajando y 50. Ya, cállate la boca. Cállate la boca. Y además también, Barrilete, tuvimos, en la primera vez que hicimos esto, tuvimos al que en ese momento era el único candidato que siguió la vía democrática era el muchacho que hincha de la UC, el candidato de la derecha, Sebastián Sichel. Él lo tuvimos acá y ya echamos un vistazo a sus propuestas, entendiendo que hasta el momento, en la vía estrictamente democrática de la elección, él junto con Boric eran los que habían sido electos. Exacto. Para continuar este camino y estar en la papeleta. Peter, antes de empezar, nombre de tu estudio en este sí, Barrilete. Al tarde, el día de ayer, miércoles, o temprano en la madrugada del día de hoy, jueves 18 de noviembre, se fue don Luis Dimas. Sí. Don Luis Dimas, una persona que, si bien uno no pueda estar alineado con su cosa musical, uno le toca nada más que respetarlo. Y hay una historia, Barrilete, que a mí la música de Luis Dimas, para serte sincero, nunca la he escuchado, porque no se refleja con lo que yo soy, pero a mí me gustan mucho los Jaivas, Barrilete. Y hay una historia muy linda de Luis Dimas con el Gato Alquinta. Me parece que fue a fines del año 2002. Desgraciadamente nadie sabía el desenlace que iba a tener la vida del gato tan temprano, a comienzos del 2003. El Gato Alquinta falleció a principios del 2003. Que fue a fines del 2002 que los Jaivas se juntan con Lucho Dimas y hacen una canción de Luis Dimas, pero con ese rock folclórico de los Jaivas, que se llama Sueño.
Y yo por eso le quiero poner al estudio Barrilete el gato. Si me lo permite. Y el tema principal, Barrilete, con el cual yo quiero enfrentar el evento de este día domingo, es sueño. Pero sueño de soñar, no del Estado. No, Barrilete, de imaginar con esperanza, poquito a poco, un Chile mejor. Yo, a mi estudio, hoy día le voy a poner Mario Moreno. No el humorista, ¿o sí? Ya. Él fue candidato, Barrilete, ¿sabías? No tenía idea que Cantinflas había. Me parece que tiene una película que se llamaba El Candidato. No, tiene 2 películas. Hizo 2 como el Doctor Salvador. Hizo una que se llama Si yo fuera diputado. ¿Ya? Y tiene otra en donde él no es candidato, pero aborda la política desde otro rol, que es el rol de quien tiene que asumir un puesto dentro de un gobierno, que se llama Su Excelencia. Y en ambos se da un discurso que hasta el día de hoy tiene total asidero en la realidad no tan solo de Chile, sino que también de el país en general, de los países en general, perdón, de los países latinoamericanos, sin desmerecer también el aporte que él entrega en una película que es casi a los finales de su carrera, que se llama Su Excelencia, en donde él hace de un burócrata. Entonces quiero traer a colación a Mario Moreno. Para mi gusto está ahí arriba, como a ti te gusta decir, ¿dónde? En la metanoia, Barrilete, de esos tiempos que se atrevieron, porque yo te puedo asegurar que el haberse comprometido de esa forma tuvo probablemente un costo. De hecho, él fue políticamente activo, él armó un sindicato fuera de los sindicatos de actores que estaban corrompidos en México, y él armó otro sindicato, de hecho, en donde tuvieron que defenderse de manera violenta y agresiva físicamente frente a los otros. A diferencia de otros humoristas, que no quiero decir, del mismo país, que apoyaron la dictadura, pero es Mario Moreno que tiene ese discurso: estamos bien, pero es porque no estamos bien, pero ahora sabemos que no estamos bien, por eso estamos bien. Estamos mejor. Más o menos, parafraseando. ¿Ya? Sí. Pero muy bien, Peter. Entonces, mi Mario Moreno. Muy bien. Oye, yo para hacer un poquitito más gráfico esto, traigo como siempre una presentación. No, si vos sos mi mejor productor, Barrilete, yo te voy a llevar para donde nos lleve la pichanguita eterna, yo te voy a llevar conmigo. Veamos como dije, los programas de deporte en Yanna, Marco y Franco. ¿Ya? ¿Te parece? Partamos con la Yanna, que la Yanna es profesora y de educación física. Y lo primero que te quiero mostrar es... Y es de regiones, Barrilete. Y lo primero que te quiero mostrar es algunas definiciones ¿ya? Que aparecen en su programa. Y lo primero es que la Yanna nos entiende el deporte como una acción clave, ¿ya? Y contributiva no tan solo para la salud física, ¿ya? Sino que también para la salud mental. Y entendiendo esto como un bienestar integral. Sí. Está archiestudiado, no tan solo por personas dedicadas al deporte, sino que también por las neurociencias, las ventajas que tiene la práctica del deporte. Y es cosa que nosotros veamos cómo llegamos a la casa después de haber jugado un partido, ganes o pierdas, ¿cachai? Cómo los problemas pareciera ser que no son tantos. Entonces, esa práctica de deporte te ayuda a eso, y creo que Yanna lo entiende muy bien, y lo entiende tal como lo entendemos nosotros, que el deporte es parte constitutiva del ser humano y de la vida en sociedad, ¿ya? Entonces, me parece que ahí demuestra su sapiencia disciplinaria, ¿cachai? Y eso me parece bien. Dale. Especialmente en este mundo que todavía estamos saliendo un poquito de la pandemia, Barrilete. Los índices de ansiedad, los índices de depresión, esas cuestiones que gente que nunca había sufrido antes crisis de angustia o cuestiones asociadas a esto, producto tengo la palabra en inglés, de la gente ha estado sola por tanto tiempo, de la isolation. ¿Ah? De la isolation. Del aislamiento. Exactamente. Entonces hay una cuestión que se instaló mucho y mucha gente la está sobrellevando como puede,
porque la atención pública para casos de psicólogos o psiquiátricos es muy cara. Entonces, el deporte como tal facilita mucho el sobrellevar y eventualmente salir adelante de esta situación. La salud mental en Chile es muy cara. Sí. Una consulta al psiquiatra te va entre 60.000 a 80.000 pesos la consulta, y el sistema de salud público, que es FONASA en Chile, no te cubre esas prestaciones. Entonces te toca costearlo. Y ir al ámbito público, a los consultorios, a pedir hora para salud mental, tienes de un año para otro. Sí. Fíjate que ella incluso habla de lo que yo te acabo de decir desde la neurociencia, porque menciona el rendimiento escolar como uno de los factores que se ve positivamente afectado con la práctica del deporte. Sí. Y lo que a mí me gusta de esta definición que ella hace, de esta declaración de principios, si quieres denominarlo así, es que entiende el deporte como un fin en sí mismo. Sí. ¿Ya? Eso me parece bien interesante. No es una actividad para otro fin. No es es una industria, pero no es una industria. Exacto. Exactamente. Sobre todo con el fútbol, por ejemplo, que es el ejemplo más marcado que nosotros tenemos. Sí. Estas definiciones nos permiten ir a algunas cositas. ¿Ya? Por ejemplo, ella habla de infraestructura, y cuando habla de infraestructura, vincula la infraestructura deportiva, es decir, lo gris, lo plomo, que podría ser el cemento, por así decirlo, lo vincula también con la práctica del deporte en áreas verdes, ¿ya? Que es abrir esos espacios, es decir, poner más áreas verdes, y en el entendido que eso también contribuye al deporte. Fíjate que, no sé cómo estará ya en los Estados juntos, pero hasta antes de la pandemia había un número importante de personas que practicaba deporte en las plazas, ya sea de manera individual, ya sea corriendo, o con alguien, con un profesor que se paraba en una plaza y hacía varias clases. ¿Cachai? Entonces la gente se iba renovando, y el profesor cobraba una cuota, ¿cachai? Por hacer esa clase, o el profesor o el técnico. ¿Ya? Rescata desde ahí el tema de la diversidad geográfica, que es algo que también vimos en los programas anteriores, que también, pues si vais a abrir áreas verdes, tenéis que saber dónde las podía abrir, ¿cachai? Dónde podía hacer práctica deportiva al aire libre. Sí. Allá en el sur, en el extremo sur, no creo que sea esa la mano. Bueno, tiene que ser mucho indoor, mucho dentro del gimnasio, dentro de algo techado, claro. De ahí que nosotros hablábamos, por ejemplo, lo que pasa en el básquet. ¿Ya? ¿Por qué tenemos mejores basquetbolistas para el sur? Sí. ¿Ya? Y habla de que en este proceso tiene que haber participación, y los actores claves que ella ve para el proceso de participación son las escuelas y las federaciones. ¿Cachai? Volviendo a esta condición de profesional del ámbito de la educación, que nos permite a nosotros señalar que por lo menos no ha perdido algunas cosillas de eso. ¿Cachai? Habla de que al ser partícipe en las comunidades de estas decisiones, no quedaría en desuso, no quedaría ahí tirada esa infraestructura. Exactamente. ¿Cachai? Sino que sería pensada, o al menos la decisión de establecer un lugar físico para hacer ejercicio sería pensado con los mismos residentes o la misma gente de las comunidades, por las juntas de vecinos. ¿Tú estabas acá en Chile cuando se empezó a instalar máquinas deportivas en las plazas? Yo me acuerdo haber visto antes de irme algo en una plaza que está arriba de la playa Carvalho. Sí, ahora hay también en las torpederas, hay también ahí en la plaza Rubén Darío, en la costa, sí. Pero también hay en el paseo Wheelwright, en Viña del Mar, en diferentes comunas de... Decime qué paseo era ese de nuevo, que te salió sexy. Wheelwright. ¡Ah! Ya. Y fíjate que en algún momento se dijo, esas guas van a quedar tiradas. Ojo, sí. Porque hay mucha gente que practica, y uno podría pensar que el estado en el cual se encuentra en este momento es producto de vandalismo. Fíjate que no, es producto del uso. El uso, exactamente. Acá también se da,
no tanto porque hay gente que puede pagar un gimnasio, pero hubo, no me acuerdo, hasta los momentos en los cuales no alcanzaba para el gimnasio, pero están esas maquinitas afuera que uno puede correr un ratito en círculo para calentar y después intercalarlo con un poquito de ejercicio, con hacer esas pesas que uno se levanta uno mismo, que para vos sería más fácil, pero para mí es un ¡ah! Y son, El pullover. claro, son muy buenas y facilitan, ¿sabéis qué, Marlete? Uno crea un poquito un sentido de comunidad, ese ejercicio afuera, con la gente más o menos de tu misma edad, oye, que te duele la rodilla, sí, a mí también, y se crea esa cuestión que es instantánea y el deporte es un canal muy importante para ese tipo de relaciones. Sí, nos fuimos para otro lado, pero vinculados, Sí, ¿ya? Volvamos un poquitito acá, esto es lo que habla la Yanna de la infraestructura, y también nos habla de lo que mencionaba en un principio, las áreas verdes. Y aquí hay algo que me parece bien interesante, que también lo vimos en uno de los programas anteriores, que es aprovechar los terrenos tanto públicos, y los terrenos públicos me imagino que también incluye a aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Ahora que lo conversamos, que dos de las mejores canchas que hay en la región están allá arriba en Playa Ancha, y no únicamente es el Elías Figueroa Brander. Está la cancha de la Escuela Naval y está una cancha de la Armada que también está cerca, al lado del Faro. Sí, yo me acuerdo que yo esa no la conocía. Yo no sé si tú alcanzaste a conocer el Parque Quebrada Verde. No, ese no. Y tampoco alcancé a conocer el Centro Cultural de la Cárcel, tampoco. El Parque Cultural Quebrada Verde, perdón, el Parque Natural Quebrada Verde, sí, es un parque gratuito que es de la municipalidad, y en el cual tú tenés hasta granja de animales, y tiene sendero, tiene una canchita, tiene quincho, es gratis. ¿Ya? No te cobran por el quincho, tú tienes que dejar tu carnet para que te pasen la parrilla. Entonces podés ir a ver los animalitos, ¿cachai? Camináis, recorrí, tiene unos miradores, pero la raja, también. ¿Ya? Sí, yo lo he visto en el Google Maps, está en el camino a Laguna Verde. Exacto, y es precioso. Esas reservas naturales también contribuyen a la práctica deportiva, porque no pensemos que la práctica deportiva, la actividad física se termina en la pelota. No, está el trekking, el caminar por largas horas con los niñitos de la mano, y que ellos también, claro, y que ellos puedan ir contigo y tener ese pasatiempo, pero es un pasatiempo que también tiene otro objetivo. La actividad física, fíjate que voy a ir por otro lado, pero en educación física, en el ramo de la asignatura de educación física, hay en todos los niveles hay una unidad, por así decirlo, que es el contacto con la naturaleza. ¿Cachai? ¿Ya? Y fíjate que y vinculado con eso, lo vinculamos con un déficit que existe actualmente y que se ha acrecentado con la pandemia, y es que los niños y los jóvenes están perdiendo sentido de orientación. Sí, me acuerdo que lo comenzamos la otra vez, sí. ¿Cachai? Entonces, también contribuye a la práctica deportiva eso. Sí. ¿Ya? Tenemos el área verde, y aquí nos metemos en algo que también se meten los otros dos programas que vimos, que es el deporte de alto rendimiento. Uh-huh. Y lo primero que ella señala con respecto al deporte de alto rendimiento son las instituciones. Y aquí se mete con el MINDEP y el IND, que te acuerdas que te dije que son dos organismos que son diferentes, pero que apuntan a lo mismo. De hecho, están incluso en la misma en la misma línea, ¿ya? Sí. Pero aquí lo que más me llama la atención es algo que a mí me preocupa un poquito, a mí en lo personal. ¿Ya? Que las funciones de ellos, dice ahí textual, por eso lo marqué, las funciones de ambos servicios vayan en la línea de la experiencia exitosa internacional. ¿Qué me preocupa de eso? Que cuando nosotros, generalmente cuando traemos modelos externos, los adaptamos un poquito
Sí. pero no tienen el impacto que tienen en otros lados. ¿Por qué? Porque no recogen el elemento cultural de las personas que van a ser parte de esa política. Sí, nuestra idiosincrasia. Claro. Y además, Barrilete se da, yo me imagino que la idiosincrasia nuestra ha ido cambiando, especialmente en los últimos 10 años, producto de la presencia de compañeros de otros países que han venido a vivir, y la idiosincrasia de a poquito es como el agua, va cambiando, se mantiene la esencia, pero se produce un desarrollo. Exacto. Y creo que eso es algo a considerar. Otra cosita es que ella habla en la profesionalización de las federaciones, pero no nos dice cómo nos va a profesionalizar. Entonces ahí queda un vacío. Entiendo que en el programa de gobierno no tiene que llegar todo así como concreto, pero ahí hay una disonancia cognitiva de mi parte. Pero esto me parece, al igual que lo anterior, es no considerar algunos aspectos de la idiosincrasia, como tú lo mencionas, y que tiene que ver con entregar un marco jurídico moderno. Lamentablemente está demostrado que la norma, si no tiene sentido para el sujeto a la cual se le va a aplicar, esta norma carece de impacto. Sí. Entonces, desde ahí, un marco jurídico moderno es legalizar todo, y cuando nos ponemos demasiado legulillo, aquello que no está en la ley no se hace. ¿Cachai? Eso es una cosita con respecto a las instituciones que podríamos hacer mención con respecto al programa de Yanna. ¿Ya? Un marco regulatorio, que es, vuelvo a repetir, lo que yo te acababa de mencionar. Aquí, algo que me llama la atención, sí, y que me parece positivo, es el rescate del deporte comunitario y la posibilidad de que quienes son actores principales de la práctica deportiva sean los que tengan voz, voto y posibilidades de construir el diseño de esa política. Habla de los deportistas, la federación y los clubes tengan una capacidad de acción. Me parece que eso es fundamental. Por lo mismo que nosotros hablamos, cuando tú te sientes parte de un proyecto, lo cuidas, lo proteges y lo mantienes. Y también se da otra cuestión, Barlete, que yo creo también va a incidir positivamente, y es la presencia de gobernadores regionales y consejeros regionales electos. Sí. Bueno, entonces, el tema de los consejeros regionales hace rato, pero el tema del gobernador me parece que es importantísimo. Porque va a haber una incidencia de las decisiones tomadas en tu ciudad, en tu región, en tu barrio, muy importante. ¿Te acuerdas que uno de los programas que vimos también hablaba de esto último que quiere hacer mención, Yanna, que es la preocupación de los deportistas una vez terminada la práctica deportiva? Exactamente. Es decir, preocuparse del bienestar integral, qué va a pasar después con ellos, y evitar situaciones de vulnerabilidad, ¿cachai? Posterior. Sí. ¿Cuántos ejemplos tenemos de esto en el deporte? Los deportistas que terminan asegurando su futuro son pocos, incluso en el ámbito del fútbol. ¿Ya? Tienes que ganar muchas lucas para estar asegurado. Sí. ¿Ya? Habla del dopaje, ¿ya? Se mete con ese tema directamente. Y habla de mejorar la tipificación. Y yo no tenía idea que no habían laboratorios certificados para eso. ¿Pero ahí en Chile? Eso es lo que dice acá, por lo menos. Y aquí hay algo que me parece interesante que ella habla, que es acerca del diagnóstico, que existe un diagnóstico imparcial, lo cual yo puedo estar de acuerdo. En algún momento se hizo un CIMSE deportivo. El CIMSE es esta prueba que mide los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes que están en los colegios de todo nuestro país, y se hizo un CIMSE deportivo, pero fue archicriticado, bueno. ¿Sí? ¿Ya? Pero ella habla de traer expertos, ¿cachai? Y que estos expertos sean expertos no tan solo del ámbito internacional, sino que también del ámbito nacional. Y eso me parece bueno porque rescata los recursos y las habilidades, las potencialidades que están aquí presentes. ¿Ya? Y termina ella su programa en el ámbito de deporte hablando de su valiosa experiencia como profesora de educación física. ¿Ya? Ese sería la Yanna. No sé
Si quiere agregar algo más usted. No, a mí, ella en general No, No, de está bien, opiniones. Barrilete. No, está bien, Barrilete. Estamos muy bien, sí. Vamos ¿con quién? ¿Con el Marco? Con el narco, perdón, con el Marco. No, Barrilete, no diga eso. No, que Mira que... había en los años 2009, 2008, apareció este cabro que hace de Violento Parra, el ¿Ya? Mauricio Palma, y él tenía un personaje que se llama Narco Enrique Aminopli. Por eso. Bueno, Barrilete. Marco, oye, me costó Marco, Y, weón, porque y 150 páginas y de lo después mismo. 150 páginas más diciendo lo mismo pero con otras palabras. Así que ahí sí que me merezco No, si hay Barrilete. Y especialmente, en el caso particular de Marco Enríquez, esta no es la primera ni la segunda vez que él recorre este camino. Sí, y se nota, ojo, se nota porque él también hace algunas definiciones bien importantes porque él habla de la actividad física y el deporte separándolos, ¿ya? Y lo menciona como agentes fundamentales, ¿ya? Para esto. Habla también de la Constitución, que la Constitución en ninguna parte garantiza el acceso a los ciudadanos a la práctica deportiva. Exactamente. Sí. Eso también me parece súper interesante, porque además habla de una realidad que no es menor. Cuando nosotros hablábamos de la práctica del fútbol particularmente, hablábamos que ahora los niños no pueden acceder a jugar una cancha porque las canchas están cerradas y tienes que pagar. Sí. Y eso ya implica que hay una discriminación de plano de acuerdo a tu condición económica. Sí. Y por lo general también se da, Barlete, desgraciadamente, que como hemos tenido casi por toda nuestra historia un gobierno muy centralista, las decisiones y los recursos no están para poner una cancha de calidad básica, al menos en los cerros, en la punta del cerro o en los barrios más periféricos. Exacto. Y eso debería cambiar ahora con la llegada de los gobernadores electos y los consejos regionales también electos. Hablamos de una cancha, pero puede ser una cancha, puede ser un espacio con un circuito deportivo como el que tiene, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el circuito que tiene el Regimiento Maipo. Exactamente. Me parece, evidentemente, esto es otro contexto, pero me parece que en Viña la recta Las Salinas tiene algo más o menos así, más o menos orientado en esa dirección, que tiene la oportunidad para caminar, para correr e interrumpir el correr con algún ejercicio y con máquinas que están ahí más establecidas. Él habla de establecer planes regionales de actividad física, con lo cual se vincula también con las otras ideas que habíamos visto de generar estrategias que sean pertinentes para el territorio. ¿Ya? Y que estas estrategias no tan solo se concentren, en el caso de lo que está hablando Marco, no tan solo se concentren en la infraestructura, sino que también en el desarrollo de recursos humanos, lo cual me parece que es capital. ¿Cachai? Sí. Un recurso humano que entienda que esa práctica deportiva o la actividad física tiene una idiosincrasia de acuerdo a el lugar donde yo me sitúo. Y me voy a explayar un poquitito aquí, y había un proyecto que a mí me encantó, que es un proyecto que se ganó la UPLA, que se llama UPA 1301, que trataba de vincular a la universidad con Playa Ancha. Hicieron unos estudios maravillosos, movieron a las organizaciones de base que estaban un poco alicaídas y se dedicaron a hacer aportes a la comunidad de Playa Ancha, no de Valparaíso, de Playa Ancha. Imagínate, dentro de una ciudad como la nuestra, que no es tan grande, pero que se reconozca estas diferencias de acuerdo a el lugar donde está anclado una institución, me parece genial, ¿ya? Así que a eso apunta, eso me parece interesante destacar de esta parte de Narco. Te voy a hacer una síntesis de algunas propuestas. ¿Ya? Narco señala que un eslogan, por eso está subrayado, destacado con mayúscula: deporte para todos, deporte siempre. Es decir, vos nací haciendo deporte y termináis con las patas para adelante, que es lo que yo te dije que iba a pasar, cómo me iban a sacar a mí de una cancha. Sí. Aunque tenga 80 años, weón, 120 años, yo voy a, aunque sea pararme ahí un rato, weón. Sí. ¿Ya? Habla también de una necesaria articulación
entre los ámbitos deportivos, el ámbito educativo y el ámbito de salud. ¿Ya? Esto, si bien es cierto, es algo que se declara regularmente en las políticas públicas, rara vez pasa. Hace unos años atrás, hasta el año 2018, ¿ya?, se había implementado una política que se llamaba Aulas del Bienestar. ¿Ya? Esta política, Aulas del Bienestar, la lideraba Educación, pero vinculaba a todos los agentes que estaban metidos en la escuela para que hubiera una articulación necesaria y de esa forma la oferta fuera pertinente para la escuela. Sí. De esta misma forma, y a mí se me ocurre que apuntando a esa idea, Narco habla de esta necesaria articulación en base a la pertinencia territorial que debe tener la oferta en estos tres ámbitos, que son donde impacta, donde más provecho se le puede sacar al deporte y a la actividad física. No, estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, en Valparaíso, tú puedes adaptar la actividad más o menos deportiva, entendiendo el escenario geográfico en el que estás, los cerros. O, ¿cachai? En Santiago se da, por ejemplo, quizás no hay mucho espacio físico para hacer cuestiones en la ciudad, pero puedes alejarte y estar más cerca de la precordillera y hacer cuestiones que sean accesibles cerca de las grandes autopistas o donde pasan la mayoría de los recorridos del bus o del metro, pero adaptándolo y trayendo una cuestión práctica que sea útil. Exacto. ¿Ya? Aquí hay algo que me preocupó. ¿No? Fortalecimiento del deporte escolar en base a la competencias comunales, regionales, nacionales. ¿Qué me preocupa de eso? Que el deporte no necesariamente se fomenta en base a la competencia. Porque exacto. Oh, si yo me acuerdo, Barlete, cuando hicimos el otro show, yo me acuerdo, este momento tan importante que estamos viviendo es un momento de comunidad, como país, como comuna, como amigos, como familia, como distintos grupos sociales a los cuales pertenecemos, como compañeros de trabajo. Es un momento para hacer comunidad, más que para ser individuos. Y yo creo que para allá tenemos que apuntar para crecer como país. Totalmente de acuerdo. Al igual que otro de los programas que vimos, habla de la importancia de la transmisión de eventos deportivos por la señal abierta. ¿Te acuerdas? A comienzos del año 2000, sin ir más allá, el año 2000 exactamente, PESNE, Pan American Sport Network, compró los derechos de la selección y la única forma en la cual tú podías ver los partidos de la selección era contratando el canal. Exactamente, era por cable. Y había un solo cable que tenía ese canal. Sí. ¿Cachai? Me parece que es fundamental esto, es fundamental, y no tan solo con el tema del fútbol, sino que también con otros deportes, el tenis, el básquet. No hay ninguna señal abierta que transmita básquet. Habiendo un campeonato chileno que es bastante entretenido. Está Colo-Colo, y está los muchachos de Valdivia también, pero se da, sí. O pagar, ¿cachai? Que por la señal de TVN se transmita la NBA. Ahora que tenemos al Sammy Reyes, que por la señal abierta se transmite partidos de la NFL. Sí. ¿Cachai? ¿Ya? Y lo mismo que lo que habíamos visto, que en los clubes deportivos vuelvan a quienes son sus respectivos dueños, por así decirlo, a los socios. ¿Ya? Eso nos habla el MAR. Y aquí vamos con el que no se aparece por ningún lado. ¿Ya? Este también tiene harto. ¿Ya? Fíjate que acá ya hay algo que a mí me provoca disonancia. ¿Ya? Habla de la práctica deportiva como, primero, de carácter competitivo, ¿ya? Que lo diferencian del juego. El deporte es juego, compadre. ¿Ya? Es juego, es jugar. Nosotros nos decimos, vamos a practicar fútbol. No, vamos a jugar a la pelota, ¡sí! Sí. Vamos a jugar básquet, vamos a jugar a las bolitas, vamos a jugar al emboque, vamos a jugar al tombo, vamos a jugar. Sí. Vamos a practicar. ¿Ya? Porque a lo mejor quienes lo practican son las personas que se dedican de manera profesional o semiprofesional. Claro, alta competencia. Pero el deporte es de por sí juego.
¿ya? Y aquí hay otra preocupación. Fíjate que él ve el deporte como un medio para un fin. Problemas sociales de exclusión, delincuencia, drogadicción, desigualdad de género. El deporte y la actividad física debiera ser un fin, bajo mi óptica, en sí mismo. Sí. Pueden contribuir, él dice, además ayuda a superar. No es lo único que ayuda a superar, hay otras cosas también. Pero en sí mismo debiera ser un fin, ¿ya? Un fin. Por todo lo que él menciona anteriormente, pero ahí me provoca una disonancia cuando pone esos apartados. ¿Sí? Esas son algunas definiciones que él hace, ¿ya? Y este vas a ir lo que le gusta, ¿no? El dichucho. Entonces tiene un apartado específico de los recursos económicos en el ámbito deportivo. Y él habla de entregar mayores recursos en forma directa a las federaciones, a los clubes de deporte. Ahí también me provoca algo. ¿Sí? Me provoca algo. Claro. Probablemente las organizaciones van a necesitar mayores recursos, pero esos recursos tienen que ir acompañados de más, quizás, midiéndolo desde afuera, mayores atribuciones a la Contraloría o un departamento similar a la Contraloría dentro del mismo Ministerio del Deporte. Exacto, en donde se preocupe que los recursos sean bien invertidos. Ahora existe eso. Tú no podías hacer un proyecto y llevarte las boletas para la casa, tenés que presentar contraboletas. Pero aún así yo creo que al día de hoy se da cosas. De hecho, ayer nos enteramos del caso de una candidata. Entonces, y las municipalidades, Barrilete, en las municipalidades ha pasado tanta plata que desaparece. Entonces, si bien es cierto, las organizaciones deportivas, sociales, comunales, juntas de vecinos necesitan desesperadamente más recursos, necesitan también el ser enseñados y ser entrenados a ser eficientes con estos recursos y luego, ya, a ver, ¿a dónde está la plata? ¿Cachai? Exacto. Muy bien, Peter, concuerdo totalmente con lo que tú señalas. Fiscalización al IND, él habla de esta fiscalización, y ahí lo que me preocupa, Peter, es un aspecto fundamental, que es que no haya duplicidad de tareas, porque si bien es cierto, se necesita mayor expertise para poder hacer lo que tú señalas de, por ejemplo, el proceso de rendición de cuentas. Ya hay organismos que están encargados de eso. A lo mejor dotar de mayor personal, ampliar un poco el número de personas que se dedica a esto puede ser la clave, ¿sí? Pero llegar y decir que va a haber una mayor fiscalización sin señalar cómo, a mí me parece preocupante, ¿ya? Él habla de estas leyes, de la 19.711 y de la 20.737, que son las leyes principalmente de donaciones, ¿ya? Aquí lo que yo resalté es una wea mierda, ¿cachai? Si al final bueno, es wea de nosotros, pues, lo que queramos resaltar. Después los weones después ellos se verán cómo explican esto, ¿ya? Pero fíjate que me parece extraño que alguien que viene del mundo comercial, del mundo privado, del mundo de los negocios, diga que la ley ha sido restringida e interpretada de manera comercial. ¿Ya? Me llama la atención nomás. La ley de donaciones. Sí, me llama la atención. Sí. Ahora, él puede tener toda la autoridad moral porque él es un hombre de negocios. Puede decir, sí, efectivamente, esto se ha interpretado así, pero me llama la atención. Sí. Todo lo que tengo que decir. ¿Ya? Yo creo, sin ir al detalle, Barrilete, yo creo que se deben crear mejores mecanismos para hacer más atractivo para el empresario invertir en deporte. Ahora, desgraciadamente, tú puedes crear la ley perfecta, Barrilete, con letras de oro, pero si el empresario no le interesa el medio ambiente en el cual existe, nada va a cambiar. Nada. Oye, Peter, él habla de algo que me parece bien interesante, ¿ya? Que tiene que ver con el aumento de la práctica deportiva en los colegios, considerando que los niños, niñas y jóvenes principalmente desarrollan gran parte de su día en los establecimientos educacionales. Él habla de 3 veces al día, 3 veces a la semana. A mí me gustaría saber cómo. Claro, qué infraestructura van a usar,
cuando vas a tener 2, 3, 4, 10 cursos haciendo ejercicio el mismo día. Exactamente, debe ir acompañado de una inversión de infraestructura y de inversión en el material humano, con la cantidad de profesores. En los recursos humanos, pero ¿sabéis qué? Además, promover la creatividad de los establecimientos educacionales, porque no tan solo tenéis que salir de la sala para hacer deporte, tal vez recreo entretenido, pausa activa, esas famosas pausas activas que no sé si ya los Estados juntos se hace, que paran la pega, se estiran un rato, se mueven, gritan, ¿cachai? ¿Ya? Pero me parece súper atendible la propuesta de él, ¿ya? Esta propuesta. Ahora, hay una cuestión, Barrilete, que habiendo vivido en este mundo por un tiempo, yo me di cuenta que necesariamente tú tienes que reducir la jornada laboral para que podamos llegar a este mundo que estamos visualizando. Porque con la jornada laboral que tenemos en Chile, que en comparación a otros países no suena tan mal, pero a esa jornada laboral tú le tienes que agregar las horas de transporte, que en el caso, por ejemplo, el caso tuyo, yo estoy seguro que no es menos de 1 hora para ir y luego para volver. O sea, un poquitito, es Viña Valparaíso, ¿cachai? Sí. Pero cuando tenéis taco. Exactamente, pues yo me acuerdo, por ejemplo, un tiempo un conocido mío trabajaba y tenía un muy buen trabajo en la RPC, en Concón, pero vivía en Playa Ancha. Entonces tenía que estar 1 hora y media todos los días sentado en la micro de ida, 1 hora y media todos los días. Entonces, si necesitamos buscar una herramienta que te permita, si no puedes reducir inmediatamente, flexibilizarlo y que la gente pueda pasar más tiempo con su familia y que ojalá ese tiempo se dé en un lugar donde puedan hacer algún tipo de actividad física o actividad al aire libre. Mira, aquí él habla de la generación de escuelas deportivas a lo largo de todo el país. ¿Ya? Uno puede desprender que a eso también, esta idea también apunta a esta generación de políticas deportivas contextualizadas al territorio, ¿ya? Sí. Y él vuelve a mencionar el deporte como un medio para un fin, para combatir la delincuencia. Sí. ¿Cachai? Ya. Bueno, pasando eso por alto, a mí me parece también que es bien positivo que él también habla del recurso humano, ¿cachai? Y que desde la institucionalidad ya instruida, que es el Ministerio del Deporte, se pueda generar este tipo de desarrollo de recursos humanos en las poblaciones de base. ¿Cachai? Sí. Espacios seguros para el deporte. Habla también de la infraestructura y de descentralizar, que va de la mano con lo que hablábamos anteriormente. Ahora, no detalla mucho, y vuelvo a insistir, uno entiende que en nuestro programa a lo mejor no tiene que ir tanto detalle, pero no señala qué y cómo o dónde. Por ejemplo, lo que tú dices, mejorar la infraestructura deportiva en las escuelas. Hay municipalidades que reciben, no te voy a contar la cantidad de plata que reciben para mejorar la infraestructura, ¿sí? Y lo hacen. ¿Pero basta con eso? No sé. No, yo creo, claro, tú tienes que salir de los muros del colegio y ser más creativo, buscar esos lugares, esos sitios heriazos o esa plaza que está acá y permitir que hayan espacios, como se dice ahí, espacios seguros, con techo, mayor iluminación y acompañarla también, que haya gente preparada para desarrollar actividad física de forma más o menos estructurada que permita a la mayor cantidad de vecinos que sean partícipes de esto. Peter, y algo que me llama la atención, pero para el lado negativo, es que él habla de descentralizar y habla de construir polideportivo en Valparaíso, San Antonio y Juan Fernández. Y le paso Juan Fernández. Y a las islas también. Pero si queréis descentralizar, tenéis que sacarlo de las urbes grandes. Ármate un polideportivo allá en Panquehue, weón. No importa que vaya poca gente, pero ármate en Panquehue, weón, no sé, en Alto Hospicio, en Mejillones. Sí. ¿Cachai? Intentar, y como lo mencionaste recién, con el caso de la UPLA, Barrilete, buscar quizás conectar de cierto grado, de cierta forma, sectores más o menos poblados con organizaciones educacionales, pues, con cada uno de universidades, con colegios. No tan solo pensando en las universidades, por ejemplo, hay varias comunas que no tienen universidades, pero tienen CFT,
o tienen institutos. Claro. Entonces, que las personas que se están formando en una actividad puedan ayudar y al mismo tiempo el padre o la madre o el abuelo o la abuela, el tío o la tía puede hacer ejercicio o puede hacer algún tipo de actividad al aire libre o deportiva con su hijo, con su hija, su nieto, su nieta, ¿cachai? Algo que me parece bien interesante es el tema de lo que él habla de la institucionalidad paraolímpica, ¿ya? Generar espacio para que todas las personas puedan participar, incluso aquellas que tienen algún impedimento físico para la práctica del deporte. Me parece bien interesante, pero me parece que se queda corto en algo, en que él habla de los paraolímpicos, es decir, que la única dificultad que pudiera llegar a tener una persona para practicar el deporte está en base a su condición física, pero hay otras formas de discriminación, como lo habíamos visto, que pueden ser discriminaciones de género, de etnia, de incluso no tan solo xenofobia, sino que hablamos de homofobia o LGBTI-fobia, que se llama ahora. ¿No? Pero por lo menos lo incluye. Y por último, ¿cachai? Aquí ya empieza a meterse en algo que a él le gusta, que es esta relación entre lo público y lo privado, ¿cachai? Y de esto él habla de generar espacios deportivos públicos y privados e incentivar competencias deportivas a nivel de barrio. Lo mismo que con el narco. Y aquí te quiero decir algo. Se nota que este weón no tiene nada de calle. No, si no... ¿Sabéis por qué? Imagínate una competencia de barrio entre Montedónico y Puertas Negras. No pasa nada, Barrilete. Tenéis que... Son sectores que desde siempre han habido rivalidades territoriales. Sí, el antagonismo. Que te queda la cagada, porque una vez fui a ver un partido, me invitó un amigo allá en Santiago, la bandera contra la legua. No. 5 minutos duró el partido, no, 15, miento, estoy exagerando, 15 minutos. Sí. 15 minutos. Esos proyectos así, tú los tienes que acompañar con otro tipo de políticas primero. Tú tienes que buscar, relacionar primero, si es que hay líderes de alguna organización como Junta de Vecinos o algo, de intentar relacionarlos desde ahí. Y buscar, es una hueá a largo plazo, por lo menos 5 o 6 años, weón. Claro, antes de instalar en la práctica de la competencia misma. Sí, es muy difícil. Tú tienes que educar un poquito, tienes que, y siempre y cuando ellos tengan la voluntad de hacerlo, Barrilete, porque hay gente que simplemente ya no quiere cambiar, abrazó un camino y no podemos hacer más nada. Sí, po. Exactamente. Sí. Oye, Barrilete, yo ya sé por quién voy a votar el domingo. ¿Puedo decirlo, jefe, sin que me rete? Bueno. Ya. Dígame. Ahí está mi voto. Es que no lo estoy viendo en estos momentos, Peter, a ver. Ahí está. Por la pichanguita Sí, Barrilete, un show de wey. Voto seguro, jefe, ahí voy a ganar a ganador siempre. A winner. Si no es por la buena, el Guille nos hace ganador por las manos, pero ganamos igual. O el Fefe. No. Me cae mal. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa con Fefe? Es que, a diferencia del Guille, me permite, ya que estoy en esta weá, explayate. el análisis y el análisis comparativo. Sí, la comparación de por sí podría denominarse un método de análisis, pero no es un método de análisis certero. Por lo tanto, me voy a dedicar a describirlo y que cada uno ahí saque sus propias conclusiones. El Fefe es escondido, siempre escondido, nunca escondido, no da la cara y además es parco, como pesado. En cambio, el Guille, muchacho, sí, se sacó $530 y lo hizo reír a todos con la anécdota de la Ferrari. Sí. ¿Cachai? Y él estaba al frente, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia entre el Guille y el Fefe. Ya, no nos vamos por el lado. ¿Te gustó o no te gustó, Peter? No, todo muy bien, Barrilete, nos ayuda a entender quiénes pueden ser, mujer o hombre, quiénes pueden ser el futuro gobernante o gobernante de la República, del país, y entender que es un todo, que se define, es un todo que vamos a escribir juntos y esperar que se dé todo dentro de un curso más o menos normal, por aquí. Peter, yo quiero decir una última cosa. Ya. ¿Okay? Aquí
yo creo que es importantísimo, ¿Eh? pero importantísimo que avancemos, o sea, que el domingo vaya a votar harta gente. Sí. No nos podemos quedar sentados, no, no nos podemos quedar tranquilos en la casa, no podemos pensar en que esto no da lo mismo que gane, compadre, no da lo mismo, comadre, compadres, no da lo mismo, es importantísimo que salgamos a votar, importantísimo que la persona que sea electa, sea quien sea por mayoría y no por un porcentaje mínimo de personas que se levantaron a votar. ¿Ya? Sí. Desde la elección del el apruebo, cada elección que ha seguido es más importante que la anterior. Sí. Yo creo, coincidiendo contigo, Barlete, que estamos en una de las 3 elecciones más importantes de los últimos 50 años, junto con la elección del presidente Salvador Allende, y la elección, no fue una elección, sino que fue un plebiscito del año 88, pero no. Sí. Que pueda pasar en esta elección y su continuación y su continuidad en el tiempo va a ser muy importante. Exactamente. Ahora, esta es una elección que da vuelta a la hoja para otra cosa. Ahora, yo vamos a ver a dónde cae la... Tengo que decir, Peter, que quien gane no la va a tener fácil el primer año. No. Los primeros 100 días van a ser importantísimos, porque si no, te lo encargo. Que la expectativa está muy alta. La gente hemos vivido, especialmente ustedes que han estado por allá, las expectativas están muy altas, producto de que se ha dado a conocer un universo de necesidades que tiene la gran mayoría de los chilenos. Sí. Y vuelvo a reiterar, yo creo que ir a votar es una responsabilidad personal, pero también una responsabilidad colectiva, porque se lo debemos a un montón de personas que están antes que nosotros, que han dado gran parte de su vida e incluso sus vidas para que tengamos esta oportunidad. No tan solo en la historia reciente de Chile, sino que en la historia, en esta mirada diacrónica de la historia chilena a lo largo de toda ella. Sí. ¿Ya? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo importantísimo que va a ser esta elección y lo importante es que el triunfo de quien sea el ganador o ganadora se dé por una mayoría clara, no por el 23% total del electorado que eligió al último presidente. Exacto. Mira, yo te dejo hasta acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde acá se despide Rodrigo Barrilete desde el estudio number 3 de la Pichanguita Eterna, y desde allá de los Estados Juntos mi compadre Ricardo con el Peter, el Potter, el Guille, el Doble Gamba, 2 gambas, 3 gambas, 4 gambas, todos invitados menos el Fefe. O sea, ese no me cae mal. A ese Barrilete le cobramos la entrada, pero después lo dejamos fuera nomás. Desde aquí me despido, ha sido un gusto, Peter. Nos vemos la próxima semana con quizás qué weá, pero algo vamos a tener. Ya, Barrilete. Me parece muy bien, me parece. Un gusto haberte visto una vez más, Barrilete espacial, Barrilete de la Pichanguita Eterna y la Metanoia. Nos vemos la próxima semana con una nueva versión del mejor show de World Wide Web, la Pichanguita Eterna. Y como siempre decimos,